Muy bien, entonces voy a ampliar la pantalla. Ahí está. Voy a sacar el láser. Muy bien, ahí lo tenemos. El tema de hoy es movimiento rectilíneo uniforme variado. Con este tema vamos a empezar. Tema movimiento rectilíneo uniforme variado. Entonces, ¿qué es el movimiento rectilíneo uniforme variado? Nos dice, es el movimiento de un cuerpo. Es el movimiento de un cuerpo en el cual su camino, su trayectoria es una línea recta, es una línea recta. Pero si te recuerdas, en el MRU también su trayectoria era una línea recta. ¿Cuál es la diferencia? Que acá su rapidez varía, su rapidez cambia, pero su rapidez cambia uniformemente. O sea, para reconocer qué es movimiento rectilíneo uniforme, ahora su rapidez, su velocidad va a cambiar. Ya en el MRU, en el anterior tema, sucedía que si un móvil tiene, por ejemplo, aquí 4 metros por segundo, pasa un segundo y sigue teniendo 4 metros por segundo. No cambiaba, ¿ves? Pasaba otro tiempo, 2 segundos, 3 segundos podía haber pasado, pero su rapidez seguía siendo 4. Eso era la característica en el MRU. Y por eso decíamos que su rapidez era constante. Pero ahora, para reconocer que el movimiento es rectilíneo uniforme variado, la velocidad ya no va a ser la misma, sino que la velocidad va a cambiar. Ya no va a ser acá 4, va a cambiar. Cuando la rapidez cambia, por ejemplo, acá puede ser 6, acá puede ser 8. ¿Ve? Cuando la rapidez cambia, eso es una de las características para reconocer que ya no es MRU, sino que puede llegar a ser movimiento rectilíneo uniforme variado. Le cambia la velocidad, pero para que sea uniforme variado, el cambio tiene que ser uniforme también. ¿ve? En este caso el cambio sí es uniforme. ¿ve? Cada segundo está aumentando 2. ¿ve? En un segundo aumenta 2. ¿ve? En otro segundo aumenta 2. Entonces sí, para que sea rectilíneo uniforme, recuérdate que el cambio es uniforme también. No es un cambio que acá es 4, acá es 16 y acá 80. ¿ve? Si fuera así, simplemente sería rapidez variado. Ya no sería uniforme, ¿ve? Porque cambia como sea. Pero para que sea uniforme, recuérdate, tiene que ser uniformemente. Por ejemplo, acá si fuera 6, acá si fuera 8, eso sí es uniforme. Ya te voy a explicar detalladamente esto. Muy bien, entonces, pero lo importante aquí que se te quede es que, ¿cómo reconozco el MRU del MRV? Que en el MRV hay cambio de rapidez. La rapidez cambia. ¿Qué más, profesor? Nota. En el movimiento rectilíneo uniforme variado, los términos desplazamiento, longitud recorrida se llaman distancia recorrida. Por lo tanto, ambos tienen el mismo valor. Muy bien, eso por ser rectilíneo, obviamente que se va a cumplir, que van a ser lo mismo. Bueno, ya está. Características. La primera característica es que la trayectoria es una línea recta. Su camino es una línea recta, quiere decir. Esa es la primera característica. Segunda característica, el desplazamiento y la distancia recorrida tienen el mismo valor. O sea, si hablamos de distancia y distancia recorrida, es lo mismo. ¿Por qué? Por ser línea recta. A menos que se ida y vuelta, y sí va a cambiar. Bueno. ¿Qué más? La velocidad varía uniformemente, esto es importante. Es decir, que la velocidad va aumentando o va disminuyendo su valor en proporciones iguales. ¿ve? El aumento se da en proporciones iguales durante intervalos de tiempos iguales. Eso es importante. Por esa razón, como se cumple esto, aparece una nueva componente que se va a llamar aceleración. Entonces, esta aceleración va a ser constante. La aceleración no va a cambiar, ¿ves? Es decir, no varía. Muy bien.
Entonces, podemos definir la aceleración como el cambio de velocidad entre el tiempo. ¿Cuánto cambia la velocidad durante un mismo tiempo? Eso es la aceleración. Muy bien, vamos a explicar entonces eso, pero antes de explicar esos dos, vamos a dar la clasificación. Cuando hay dos tipos de movimiento, acelerado y desacelerado. Movimiento acelerado cuando aumenta su velocidad y movimiento desacelerado cuando disminuye su velocidad. Entonces, cuando la aceleración es mayor que cero, matemáticamente se dice que el movimiento es acelerado. Ahora, cuando aumenta su velocidad, esto quiere decir en palabras simples que cuando aumenta la velocidad, por ejemplo, es 4, luego es 6, luego es 8, luego es 10, a eso se llama acelerado. Va aumentando, mira, 4, 6, 8, 10. ¿ves? En cambio, desacelerado, matemáticamente sería así representarlo, que aceleración es menor que cero. Pero a palabras simples, eso significa, digamos, que tengo 10. Su velocidad es 10, de pronto es 8, de pronto es 6, de pronto es 4. ¿ves? O sea, desacelerado cuando disminuye su velocidad. Y cuando no había aceleración, eso era MR, recordad, no te vas a olvidar. Cuando no hay aceleración es que su velocidad es 4, 4, 4, no cambia. ¿ves? En este tercer caso no cambia su velocidad. Esto ya hemos hecho este estudio. Cuando la aceleración es cero, ya hemos hecho en MRU. Hoy día lo que vamos a trabajar es ya MRU, cuando hay aceleración. Y cuando hay aceleración, hay movimiento acelerado y movimiento desacelerado. El acelerado es cuando aumenta la velocidad y el desacelerado es cuando disminuye la velocidad. Tenemos el primer ejemplo de movimiento acelerado que nos dice es aquel movimiento en el que la velocidad del móvil aumenta su valor. Ahí está. Entonces, acelerado es cuando la velocidad del móvil aumenta su valor, o sea, su rapidez, en otras palabras. Por ejemplo, acá tenemos el ejemplo. Tenemos que un auto parte del reposo. Cuando nos dice parte del reposo, quiere decir que su velocidad inicial es cero. Y aumenta uniformemente su rapidez 3 metros por segundo cada segundo. Entonces su aceleración será 3 metros por segundo al cuadrado. Bueno, te voy a explicar eso de la aceleración, ya eso es importante. Por ejemplo, acá tenemos un ejemplo. Tenemos un nuevo componente, por ejemplo, que su unidad es metros por segundo al cuadrado. Ese metros por segundo al cuadrado se llama aceleración, ¿ya? Lo que tenemos que aprender es interpretar esta aceleración. ¿Cómo se interpreta esta aceleración? Y te voy a explicar acá. Aquí está la interpretación. Su interpretación de 3 metros por segundo al cuadrado significa, mira, cada segundo aumenta. Ahí está la palabra. Cada segundo aumenta, ¿cuánto? 3 metros por segundo. Una vez más entonces. 3 metros por segundo al cuadrado significa cada segundo aumenta 3 metros por segundo. Obviamente si el movimiento es acelerado. O sea que, profesor, si yo tendría, por ejemplo, la aceleración fuera 5 metros por segundo al cuadrado, ¿qué significaría esto? Significaría que cada segundo aumenta 5 metros por segundo. Eso significa la aceleración. Si eso aprendes a interpretar, el tema va a estar fácil. Entonces ya te estoy enseñando cómo se interpreta la aceleración. Incluso acá vamos a llegar a conclusiones más grandes, ¿ya? Vamos a llegar a conclusiones más grandes. Mira, observa. De nuevo, acá tengo la aceleración cuyo valor es 3 metros por segundo al cuadrado. ¿Y qué significa? Significa que cada segundo aumenta 3 metros por segundo.
Y podemos deducir más, ¿va? Si en un segundo aumenta 3 metros por segundo, en 2 segundos, ¿cuánto aumentará? 6. En 3 segundos aumenta 9. Y así puedes deducir en 4, 12, en 5, 15, y así sucesivamente podrías deducir. Pero sale a razón de esto, de la interpretación de la aceleración. Bueno, a ver con el gráfico, a ver si entendemos. Ahí está. Por ejemplo, el ejemplo que hemos hecho es que parte del reposo. Cuando nos dice que parte del reposo quiere decir que la velocidad inicial es 0. Entonces, acá tengo un segundo. Entonces, en un segundo, ¿qué va a pasar? Va a aumentar, ¿cuánto? 3. 0 más 3, ahí está aumentado 3. ¿Ves? En un segundo, ha aumentado 3. En 2 segundos, yo ya deducí, aumenta 6. Acá hay 2 segundos. Entonces, en 2 segundos aumenta 6. Era 3. 3 más 6, 9. En 2 segundos aumenta 6. Y acá tengo en 3 segundos aumenta 9. Y acá hay 3 segundos. En 3 segundos va a aumentar 9. 9 más 9, 18. Ahí está. Un ejemplo del movimiento acelerado. ¿Ves? En movimiento acelerado. Vamos para el movimiento desacelerado. ¿Qué nos dice? Es aquel movimiento en que su velocidad del móvil disminuye su valor. Allá el otro era aumentaba su rapidez, ahora disminuye su rapidez. Cuando disminuye su rapidez, movimiento desacelerado. Vamos también a tener un ejemplo, ahí está. A ver, vamos a ver acá, si un auto disminuye su rapidez en 4 metros por segundo en cada segundo hasta detenerse. Su aceleración será 4 metros por segundo al cuadrado. Ahora vamos a interpretar este valor. Igualito se interpreta. Igual. Lo único, la diferencia es que cuando es desacelerado ya no vas a poner aumenta, sino vas a poner disminuye. Entonces, ¿qué significa, profesor? 4 metros por segundo al cuadrado. 4 metros por segundo al cuadrado. 4 metros por segundo al cuadrado significa que cada segundo ya no aumenta, antes era aumenta. Cada segundo disminuye 4 metros por segundo. Un ejemplito más antes de hacer las demás conclusiones. Por ejemplo, si yo tendría 6 metros por segundo al cuadrado, ¿qué significaría eso? Profesor, eso significaría que cada segundo, como estoy en desacelerado, disminuye 6 metros por segundo. Así de fácil. Interpretar esta aceleración es el truquito para este tema, ¿ya? Muy bien. Bueno, entonces lo volvemos a repetir y sacamos las demás conclusiones también. Bueno, entonces 4 metros por segundo al cuadrado significa que cada segundo disminuye, porque estoy desacelerado, 4 metros por segundo. Y puedo deducir para 2 segundos. Si en un segundo disminuye 4 metros por segundo, en 2 segundos disminuye 8 metros por segundo. En 3 segundos, 12 metros por segundo. En 4 segundos, 16 metros por segundo y así sucesivamente. Vamos a ver con el gráfico. Que por acá tenemos un móvil que inicia su movimiento con 24 metros por segundo. Fíjate, la velocidad o la rapidez y la aceleración están en sentidos contrarios. Otra manera para darte cuenta que es de aceleración. Se mueve a la derecha, pero está desacelerando en contra esta vez. Cuando está así, tienes que poner la palabra disminuye. Entonces, ¿cómo voy a interpretar? Mira acá. En 3 segundos, ¿qué pasa en 3 segundos? ¿Cuánto disminuye? 12. Entonces, en 3 segundos va a disminuir 12. ¿Cuánto tenía? 24. 24 menos 12, ¿cuánto es 12? Ahí está. En 2 segundos, ¿qué sucede en 2 segundos? Cuando desacelera. En 2 segundos disminuye 8. En 2 segundos disminuye 8. 12 menos 8, 4. Ahí está. 4. En un segundo, a ver, en un segundo, ¿qué pasa? En un segundo disminuye 4. Si era 4 en un segundo, 4 menos 4, 0. Llega una acá. O sea, había empezado con 24 metros por segundo. Ya
se ha movido hasta que se detenga. ¿Cuántos segundos ha pasado? 6 segundos para que se detenga. Pero ya, muy bien. Entonces ya hemos explicado el movimiento acelerado y el movimiento desacelerado. Entonces no te vayas a olvidar. Ahora vamos a ingresar a las leyes, sus leyes que ingresa. Pero antes de darles las leyes, vamos a dar mención a las variables que intervienen aquí. Ahí están las variables que intervienen en un movimiento rectilíneo uniforme variado. Entonces, vamos a llamarle velocidad inicial con V0 a lo que inicia su velocidad, velocidad inicial, y en un momento dado va a haber una velocidad final. Va a haber esa componente que hemos estado hablando ahorita que se llama aceleración y va a haber tiempo y obviamente distancia. Nosotros ya lo conocíamos a la distancia, ya lo conocíamos al tiempo, ya lo conocíamos a la velocidad. El único nuevo que aparece aquí es la aceleración, con la diferencia de que hay velocidad inicial y velocidad final. ¿Por qué? ¿Por qué hay dos velocidades? Porque la velocidad cambia. En cambio, en MRO simplemente era velocidad porque la velocidad no cambiaba. En cambio, aquí cambia. Por eso es que durante un tiempo es cierta velocidad. Pasa un tiempo y es otra velocidad. Por eso es que hay velocidad inicial y hay velocidad final. ¿Ya? Ahí está la distancia. Y ahí está su significado de cada uno de ellos. V0, velocidad inicial, su unidad en el sistema internacional metros por segundo. VF, velocidad final, su unidad metros por segundo. A es aceleración, su unidad metros por segundo al cuadrado. D, distancia, su unidad metros en el sistema internacional. T es tiempo, su unidad en el sistema internacional es segundo. Bueno, pasamos ahora sí a las leyes. Entonces, va a haber 4 leyes importantes. Uno, cuando el movimiento es, porque hay dos tipos de movimiento, acelerado, y otro es del desacelerado. La primera fórmula para el movimiento acelerado va a ser velocidad final, va a ser igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. Esto es cuando acelera, cuando aumenta la velocidad. Ahora, cuando disminuye la velocidad, esta va a ser velocidad final menos, no, va a ser igual a velocidad inicial menos aceleración por tiempo. La diferencia está en esto. Si es acelerado acaba más, si es decelerado va menos. O cuando disminuye la velocidad. Esta va a ser la primera fórmula que vamos a utilizar, la más sencilla. Y luego la segunda fórmula va a ser para nosotros esta. Esta fórmula no interviene la aceleración. En esta fórmula no hay más ni menos, siempre es más. Esta fórmula es sin aceleración y se va a cumplir que la distancia es igual a la velocidad final más velocidad inicial entre 2 por el tiempo. Básicamente estas dos los que vamos a utilizar nosotros para esta primera parte. La segunda parte sí ya vamos a comenzar a utilizar estas dos que es bastante compleja sus formulitas, que estas vamos a tener la tercera fórmula que es la distancia, va a ser la velocidad inicial por tiempo más un medio aceleración por tiempo al cuadrado cuando es acelerado. Y cuando el movimiento es desacelerado va a ser distancia, va a ser velocidad inicial por tiempo menos un medio aceleración por tiempo al cuadrado. Bueno, en este caso, esta fórmula es complicado si es que nos pide el tiempo. Si nos pide el tiempo, vamos a tener que desarrollar una ecuación de segundo grado. Mientras que no nos pide el tiempo, todavía va a ser fácil la resolución. Tercera fórmula, no, esta sería ya la cuarta, ¿no? Que vamos a utilizar nosotros en ese orden, vamos a trabajar. Para nosotros la más sencilla es esta, la número 2. La primera, esta es la más fácil. Esta es la segunda. Esta es la tercera y esta es la cuarta. Velocidad final al cuadrado va a ser igual a velocidad inicial al cuadrado más 2 veces aceleración por distancia si el movimiento es acelerado. Y la otra es velocidad final al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado menos 2 veces aceleración por distancia si es desacelerado o disminuye la velocidad.
Y esta quinta fórmula es para hallar distancia en tiempos enésimos. Entonces, la distancia enésima va a ser velocidad inicial más un medio aceleración por 2n menos 1, si es acelerado. Y ahora la distancia enésima, si es desacelerado, es velocidad inicial menos un medio aceleración por 2n menos 1. Entonces, no se preocupen todavía con las leyes. Por ahora solamente vamos a trabajar, ya les he dicho, el 2 y el 1. El 2 y el 1, nada más. Entonces, el MRV2, ahí sí vamos a trabajar el 3 y el 4. Y esto es para casos especiales, distancias enésimas, ya les he dicho. Cuando me pide la distancia en el quinto segundo, n vale 5. En el sexto segundo, n vale 6. En el segundo segundo vale n2. Bueno, es casos especiales. En realidad son 4 leyes nada más. Hoy trabajaremos las 2 primeras y la otra clase ya los 4. Bueno, involucrado ya los 4. Muy bien. Como les iba diciendo, la primera fórmula para reconocer es que es sin aceleración. La segunda fórmula es sin distancia. La tercera es sin tiempo y la cuarta es sin velocidad final. Esas son las 4 fórmulas que se manejan en el tema de movimiento rectilíneo uniforme variado. Muy bien. Vamos entonces ahora sí con la parte de los ejercicios ya. Ya empezamos, ya hemos terminado la teoría. Primero vamos a hacer lo que hemos hecho, la interpretación de la aceleración, ¿ya? Primero esos tipos de ejercicios. Ahí, por ejemplo, a ver cómo es el primer ejercicio. Completa. Vamos a completar. Falta ahí las velocidades. No tenemos las velocidades. Entonces vamos a completar nosotros con las velocidades. Acá cuánto será, aquí cuánto será y aquí cuánto será. Para lo cual yo voy a interpretar esto. Pues tú qué vas a hacer, como te he explicado, vas a hacer, pones así, profesor, 4 metros por segundo al cuadrado, ¿qué significa? Eso es lo primero. Entonces, no te recuerdas, significa, no te olvides, mejor dicho, significa que cada segundo, a ver, ¿cómo está la velocidad y la aceleración? Misma flecha. Los dos están para el mismo sentido, entonces es un movimiento acelerado. Cuando es acelerado, la palabra es aumenta. Acá será cada segundo aumenta 4 metros por segundo. En cada segundo. En 2 segundos, puedo deducir en 2, en 3, lo que sea. En 2 segundos. Si en un segundo aumenta 4, en 2 segundos será pues el doble, 8. Muy bien, creo que es suficiente para este ejercicio. Una vez que he interpretado, ya el ejercicio se hace sencillo. A ver, profesor. Acá tengo el tiempo que es un segundo. Entonces, cada segundo aumenta 4. Entonces, acá ha habido una cierta velocidad, más 4 ha salido 10. ¿Qué valor más 4 sale 10, profesor? 6. Claro, 6 más 4, 10, porque cada segundo aumenta 4. Ahí está, entonces acá sería 6. 6 y cada segundo aumenta 4, 6 más 4, 10. Ahora, acá, profesor, es 14. No, pues tienes que ver esto, ¿ves? Ya no es un segundo, es 2 segundos, profesor. Y en 2 segundos aumenta 8. Ah, ya, profesor, ¿verdad? Pues no. Pues acá es 2 segundos. En 2 segundos aumenta 8. Entonces acá era 10. 10 más 8. Entonces esto debe ser 18. Y ahora, mira siempre, fíjate el tiempo. Acá es un segundo. Y en un segundo aumenta 4. En un segundo aumenta 4. Entonces 18 más 4, profesor, eso es 22. 22 metros por segundo, no te olvides. Pasamos un segundo ejemplo. Ahí está. Tenemos otro ejemplito ahora. Para completar. Bueno, entonces lo primero que tienes que hacer es interpretar la aceleración. Acá lo tengo. La aceleración, profesor, es 2 metros por segundo al cuadrado. Ya está, entonces eso vamos a interpretar. Primero tengo que verificar si es movimiento acelerado o desacelerado. A ver, ¿cómo me doy cuenta? Mira, la flecha está para la derecha.
La velocidad está para la derecha y la aceleración están en sentidos contrarios, profesor. La velocidad y la aceleración están en sentidos contrarios, por lo tanto, esto es una desaceleración. Entonces, recuérdate con qué palabra se interpreta la desaceleración. Es igualito, pero hay una palabrita, ¿no? ¿Qué dice acá? Cada segundo, como es desaceleración, ya no digo aumenta, sino ¿cuál es la palabra? Disminuye. Entonces, cada segundo acá, profesor, va a disminuir 2 metros por segundo. Cada segundo disminuye 2 metros por segundo. Y puedo deducir para más. Si en un segundo disminuye 2 metros por segundo, en 2 segundos, profesor, disminuye 4 metros por segundo. Y así puedo hallar para más. Pero para este problema solo requiero 1 y 2, nada más presenta, ¿ves? Bueno, entonces comienza a completar, profesor. A ver, ¿qué dice acá? Si he iniciado con 18 metros por segundo, cada segundo acá disminuye, no aumenta. Cuidado, 18, 20, alguien diga. Tienes que fijarte. En este caso, disminuye. Cada segundo disminuye 2. Entonces, acá hay un segundo, disminuye 2, 18 menos 2, 16, profesor. Otra vez veo un segundo, pero cada segundo disminuye 2. Si era 16 menos 2, porque es un segundo, 14, profesor, ahí está. Acá 12, profesor, no, pero ahora es 2 segundos. Y en 2 segundos ya no disminuye 2, en 2 segundos disminuye 4. Hacha, profesor, si es 2 segundos, acá va a disminuir 4. 14 menos 4, 10. Y habrás completado correctamente. ¿Ves? Habrás completado correctamente. Muy bien. Pasamos a un tercer ejemplo. Tercer ejemplo. Primero verificamos si es movimiento acelerado o desacelerado. A ver, velocidad y aceleración van en sentidos contrarios. Por lo tanto, es desaceleración. Voy a interpretar ese valor. A ver, la aceleración acá me ha dado es 3 metros por segundo al cuadrado. Interpreto eso. Voy a interpretar. ¿Qué significa esto? Esto significa que cada segundo disminuye 3 metros por segundo. No te olvides, ¿ah? Cada segundo. Y puedo deducir para 2. A ver, si en un segundo disminuye 3 metros por segundo, en 2 segundos disminuye 6 metros por segundo. Bueno, solo para el problema lo requiero nada más hasta ahí. No necesito para 3, para 4 porque no tengo. Ya está. Pero ahora la velocidad me da aquí. Y no hay problema. Si acá era 10, ¿no? Significa que de aquí en 2 segundos disminuye 6. Era un valor. Menos 6 ha salido 10. ¿Qué valor menos 6 ha salido 10? Ah, profesor, 16. Si acá era 16, ¿qué valor? Y en un segundo disminuye 3. ¿Qué valor que en un segundo me salga 16, disminuyendo un segundo, disminuyendo 3? Si disminuyo 3 y para que me salga 16, ¿qué valor menos 3 sale 16? 19, profesor. Entonces de ahí empieza. Acá era 19, entonces, profesor. A ver, compruebo. Si es que he hecho bien, voy a llegar bien a 10. 19. Cada segundo disminuye 3. 19. Cada segundo disminuye 3. Entonces, 19 menos 3, 16. De 16, cada 2 segundos disminuye 6. En 2 segundos disminuye 6. 16 menos 6, 10. Está correcto. Y ahora me falta esto nada más. Y yo sé que cada segundo disminuye 3. Si esto era 10 menos 3, 7. Y ya está. Completado el ejercicio. Solo interpretando la aceleración. Y no he utilizado nada de fórmulas para hallar. Muy bien. Vamos con otro ejemplo. Ahí tenemos más ejemplitos ya para, a ver, vemos, interpretamos y desarrollamos. Bueno,
A ver, acá tenemos 2 metros por segundo al cuadrado. Interpretamos qué significa. A ver, vamos a interpretar, pero hay que ver primero si es acelerado o desacelerado. A ver, mira, la aceleración, la flecha está para la derecha. La velocidad también está para la derecha, van para el mismo sentido, por lo tanto es acelerado. Entonces voy a interpretar. ¿Qué digo? A ver, ¿cómo se interpreta 2 metros por segundo al cuadrado? Se interpreta que cada segundo aumenta 2 metros por segundo. Cada segundo. ¿Eh? Bueno, no requiero más para el problema. No requiero hacer otros análisis. Otras deducciones no requiero. Bueno, está fácil. Ya que era 3, profesor. 3 metros por segundo. ¿Qué significa esto? Que cada segundo aumenta 2. Entonces, cada segundo va a aumentar 2. 3 más 2, acá será 5. Cada segundo aumenta 2. Acá ¿cuánto será? 7. Cada segundo aumenta 2. ¿Cuánto será? 9. Cada segundo aumenta 2. ¿Cuánto será? 11. Ahí está. Muy bien. Ahora vamos a interpretar esto. Vamos a interpretar ahora esto que está aquí. Entonces, la aceleración acá, ¿qué significa? A ver, vamos a ver si es acelerado o desacelerado. La flecha de la aceleración está para la derecha y la flecha de la velocidad para la derecha. Por lo tanto, es acelerado. Interpreto. Esto significa que cada segundo aumenta 5 metros por segundo. Cada segundo aumenta 5 metros por segundo. Eso significa. Muy bien. Entonces comenzamos a desarrollar. Digo, ¿qué número será que aumentado 5, porque es un segundo, salga 8? ¿Qué número? 3, obviamente. Si acá era 3 y cada segundo aumenta 5, entonces 3 más 5, 8, ahí está. Si es 8, cada segundo aumenta 5. 8 más 5, 13. Cada segundo aumenta 5. 13 más 5, 18. Cada segundo aumenta 5. 18 más 5, 23. Y ya está. Ya hemos hallado entonces, jóvenes, ya estos dos problemas, ya está desarrollado. Ahora sí, seguimos dos más aquí. Y seguimos la misma dinámica. A ver, primero vemos si es acelerado o desacelerado, eso es importante. Profesor, ¿qué cosa? Acelerado. Entonces, si es acelerado, con la palabra aumenta. Entonces, interpreto. ¿Esto qué significa? Significa que cada segundo aumenta 3 metros por segundo. Acá sí requiero más. Necesito para 2 segundos también. ¿Qué pasa? A ver. Si en un segundo aumenta 3, en 2 segundos aumentará 6. 3 segundos requiero, no requiero 3, 4 sí. Y en 4 segundos, ¿cuánto aumentará? Ya está. Si en un segundo aumenta 3, en 4 segundos aumentará 12, profesor. ¿Cómo se haría, profesor? Fácil, por 4 nomás multiplicas esto. Si quieres en 5 segundos, por 5 y así. Muy bien, a ver, vamos a entonces a completar ahora acá. Lo tengo, la velocidad. Entonces yo digo, a ver, ¿qué valor acá ha sido para que? Porque yo sé que en 2 segundos aumenta 6. ¿Qué valor era que aumentado 6 salga 9? Claro que sí, 3. 3 más 6, 9. Si esto era 3, ¿qué valor era esto que aumentado 3 salga 3? 0. Entonces ha empezado con una velocidad inicial 0. A ver, compruebo. Una vez que hay esto, compruebo. Cada segundo aumenta 3. Cada segundo aumenta 3. Entonces 0 más 3, 3. Ahora, cada 2 segundos, en 2 segundos aumenta 6. Entonces, 3 más 6, 9. Está correcto. Acá hay que fijarse el tiempo. ¿Eh? Cada segundo aumenta 3. Allá, 9 más 3, 12. Ahora ya no es un segundo, es 2 segundos.
Cada 2 segundos aumenta 6. 12 más 6, 18. Ahora, cada 4 segundos aumenta 12. 18 más 12, 30. Y se acabó. Vamos para el siguiente. Interpretamos la aceleración entonces, profesor. Acá, ¿qué significaría? A ver. Primero verifico si es acelerado o desacelerado. Acelerado. Os digo, cada segundo aumenta 2 metros por segundo. Cada segundo aumenta 2 metros por segundo. Muy bien. Entonces, si cada segundo aumenta 2 metros por segundo, acá es 20 más 2, 22, profesor. Cada segundo aumenta 2. 22 más 2, 24. Cada segundo aumenta 2. 24 más 2, 26. Cada segundo aumenta 2. 26 más 2, 28. Cada segundo aumenta 2. 28 más 2, 30. Ya está completado el ejercicio. De esa manera van a completar ustedes también. Vamos, 2 ejemplos más. 2 ejemplos más. A ver, ya les he dicho cuál es el procedimiento correcto. Primero tenemos que ver que si es acelerado o desacelerado. A ver, voy a verificar las flechas. Flecha para la derecha, flecha para la izquierda. Están en diferentes sentidos. Por lo tanto, es un movimiento desacelerado. Una vez que ya sé qué tipo de movimiento es, ahora el siguiente paso es interpretar esto. ¿Qué significa? Profesor, esto significa 5 metros por segundo al cuadrado, significa que cada segundo disminuye 5 metros por segundo. Ahora la palabra es disminuir, ¿ves? Entonces, una vez que tú interpretas, ya las cosas se hacen fáciles. Muy bien, entonces, 5 metros por segundo al cuadrado significa que cada segundo disminuye 5 metros por segundo. Allá. A ver, si acá he empezado con 30 metros por segundo, cada segundo disminuye 5. 30 menos 5, 25. Por eso es importante la interpretación. ¿Qué tal lo habría hecho sin interpretar? Ponía 30, 35 y así, y estaba mal, porque en este caso era una desaceleración. Y es importante reconocer qué tipo de movimiento es. Entonces, si es desaceleración, disminuye. La interpretación es cada segundo disminuye, ¿ves? Cada segundo disminuye 5. Cada segundo disminuye 5 metros por segundo. 25 menos 5, 20. Cada segundo disminuye 5. Entonces, 20 menos 5, 15. Cada segundo disminuye 5. 15 menos 5, 10. Y se ha terminado ese ejercicio. Vamos otro. A ver, verificamos. La flecha de la velocidad está para la derecha y la aceleración está para la izquierda. Por lo tanto, también es desacelerado. Una vez que ya sepas qué tipo de movimiento es, el siguiente paso es interpretar. Entonces, ¿qué significa 4 metros por segundo al cuadrado? Esto significa que cada segundo disminuye 4 metros por segundo. Pero en este problema requiero para 2 también. Y si en un segundo disminuye 4, en 2 segundos, ¿cuánto disminuye, profesor? El doble, 8. Ya está. Muy bien. Ahora sí comienzo a completar. Si acá era 16, entonces digo, ¿qué número habrá sido acá que disminuido 4, porque cada segundo disminuye 4, ¿qué número que disminuido 4 salga 16? ¿Qué número? 20. 20 menos 4, 16. Ahí está. Entonces, era 20. Cada segundo disminuye 4. En 2 segundos disminuye 8. 16 menos 8, 8. En un segundo disminuye 4. Aquí está. 4 metros por segundo. Entonces, en un segundo disminuye 4. 8 menos 4, 4. En 2 segundos disminuye 8. Bueno, normalmente eso no nos da, pero ya.
Si disminuye 8 será por menos 4. ¿Ya? Vectorialmente sí existe esta velocidad, pero escalarmente no existe. Ya, bueno, manera de práctica. Pero. Último, para ya pasar a los ejercicios de nuestra práctica, aunque ya estamos en los ejercicios. Bueno, verificamos si es acelerado o desacelerado, es lo primero, les he dicho. Eso es primerito lo que tenemos que ver. Vamos a ver, flecha para la derecha, flecha para la izquierda. Es desaceleración, profesor, movimiento desacelerado. Ya sé que es un movimiento desacelerado, entonces voy a interpretar esto. ¿Qué significa? Esto significa cada segundo disminuye 6 metros por segundo. ¿Por qué disminuye? Porque era desacelerado. Puedo deducir para 2. En 2 segundos, entonces, si en un segundo disminuye 6, en 2 segundos disminuye 12. Puedo hacer para 3. Entonces, profesor, en 3 segundos disminuye 18. ¿Cómo así, profesor? A ver, ¿cómo ha salido 18? Fácil, pues. Si es en 2, acá lo multiplicas por 2. Si es en 3, por 3, 18. Muy bien. Ahora sí, como lo tengo, comienzo a deducir. Acá al medio me ha dado bastante complicado, ¿no? Pero no nada difícil, nada difícil. Entonces yo digo acá, ¿qué valor habrá sido? En 2 segundos disminuye 12. ¿Qué valor que quitado 12 salga 26? Claro que sí, 38 era, ¿no? Si acá era 38, otra vez, cada segundo disminuye 6. ¿Qué valor quitado 6 salga 38? ¿Qué valor sería? 44, creo, ¿no? Ahí está. Los 44 metros por segundo. A ver, llegamos otra vez, lo construimos para ver si hemos hecho bien. Si tengo 44 metros por segundo, cada segundo disminuye 6. 44 menos 6, 38. Cada 2 segundos disminuye 12. 38 menos 12, 26, está correcto. Cada segundo disminuye 6. 20 menos 6, 20. Y en 3 segundos disminuye 18. 20 menos 18, 2. Y ya está completado el ejercicio. Muy bien. Ahora sí, ya hemos terminado esta parte de la interpretación de la aceleración. Y ahora sí pasamos a problemas que involucran leyes ya, ¿no? Problema número 5 entonces. Entonces, problemas 1, 2, 3, 4 eran esos problemas para completar. Entonces, problema número 5 nos dice calcular el módulo de la aceleración. Y nos da ese gráfico. Bueno, a ver, comienzo a familiarizarme con las variables. Voy a familiarizarme con las variables. ¿Qué variables tengo? Profesor, acá tengo velocidad inicial, 8. Velocidad final, 18. Aceleración y tiempo. Bueno, ¿qué cosa no hay acá? Profesor, acá no hay distancia. Fórmula sin distancia es la fórmula número 1. ¿Ya? Entonces, tú tienes que tenerlo eso anotado, pero ya te he dicho, para este primer capítulo solo necesitas las 2 primeras fórmulas. Esta es la primera fórmula ya general fusionado. Velocidad final es igual a velocidad inicial más menos aceleración por tiempo. La segunda fórmula que vamos a utilizar es distancia es igual a velocidad inicial más velocidad final entre 2 por el tiempo. Y ya está. Esta segunda ya te he dicho que siempre va con más. Como la primera sí es con más menos. Más si el movimiento es acelerado y menos si el movimiento es desacelerado. Pero el truquito para saber qué fórmula es, lo que hay que utilizar es esto. Sin que.
Esta primera fórmula es fórmula sin distancia y esta segunda fórmula es sin aceleración. Entonces, si tú puedes observar, tengo velocidad inicial, tengo velocidad final, tengo tiempo y me pide aceleración, el que no tengo es distancia. Fórmula sin distancia era esto. Pero será con más, se pone con más si es acelerado. ¿Y cómo es acelerado cuando aumenta la velocidad? Yo veo que acá aumenta la velocidad, ¿eh? De 8 a 18 ha aumentado, entonces va a ser con más. Pongo la fórmula, entonces va a ser velocidad final, va a ser igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. Ahí está. Una vez identificado la fórmula, ya te estoy explicando cómo se identifica, y para que se te haga fácil, simplemente estos dos vamos a trabajar esta primera parte, ¿eh? Para que te familiarices poco a poco. Y en la segunda parte sí con los cuatro ya. Muy bien. Entonces, ahí está. Esta es la fórmula sin distancia. Y una vez que has identificado la fórmula, el siguiente procedimiento simplemente es reemplazar estos valores aquí. Velocidad final, en vez que esta velocidad final vas a poner 18. Pones bajas 18, igual velocidad inicial tienes 8. El que no sabe se baja con la misma letra y tiempo reemplaza su valor que es 5 segundos. Ahí está, mira, una vez más. Velocidad final, en vez que velocidad final, 18. Va a ser igual, ahí está el igual, estoy bajando. Velocidad inicial vale 8, ahí está. El valor de la aceleración desconozco. Como no sé cuánto es la aceleración, sigo bajando a. Pero el tiempo sí sé que 5 segundos. Reemplazo donde está el tiempo. Entonces, no vas a sumar estos dos. Hay algunos que lo van a escribir de diferente forma, así lo van a escribir. Y no hay problema, también está bien. Así. Y lo que van a hacer algunos es sumar esto, pues eso no se puede hacer. Esto, si haces esto, está totalmente mal. No se puede sumar. Cuando hay una multiplicación, no se puede sumar. Y profesor, si ya no se puede sumar, ¿qué hago entonces? Este 8 va a pasar a restar, pues. ¿A quién? Al 18. Ese 8 tiene que pasar a restar al 18. Y lo siguiente que vas a hacer es multiplicar esto, pues. A por 5, ordenar. A por 5 no se puede, pero lo puedes ordenar. Escribe 5A. Ahí está. Este 8 pasa a restar. Sería 18 menos 8. A por 5 lo ordenas nada más, porque no se puede multiplicar. A por 5 es A5, pero ordenando sería 5A. Haces la resta, 18 menos 8 sale 10. 10 va a ser igual a 5A. Este 5 pasa a dividir, ya sabes. 10 entre 5 sería, ¿no? Ahí está. El 5 pasa a dividir. Hago la división. 10 entre 5, 2. Pero la unidad de la aceleración, no te olvides. La unidad de la aceleración es metros por segundo al cuadrado. Y eso sería la respuesta para el problema número 5. Continuamos. Problema 6. A ver. Verificamos los datos que tenemos. Profesor, tengo velocidad inicial, tengo velocidad final, aceleración, tiempo. ¿Qué cosa no hay? Distancia. Como no hay distancia, digo fórmula sin distancia. ¿Y cuál es? Es la fórmula número 1. A ver, ¿será con más, será con menos? La velocidad aumenta con más. Ahí está. Velocidad final es igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. Una vez que identifiques la fórmula, ahora lo que vas a hacer es reemplazar nada más. Final 20, inicial 10, el A no sé y el tiempo 2. Similar al anterior ejercicio, ¿ves? Velocidad final no sabía, no, me da, mejor dicho, es 20. Inicial me da que es 10. El valor de A, si no sé, simplemente bajo el tiempo 2. Primero esto pasa a restar, no te olvides. Luego esto multiplico, ordenando, ahí está. El 10 pasa a restar, multiplico ordenando, sería 2A. Haces la resta respectiva, ahí está.
Y este 2 pasa a dividir, sería 10 entre 2. Respuesta 10 entre 2, 5, pero su unidad no te olvides de la aceleración, metros por segundo al cuadrado. Muy bien, pasamos entonces al siguiente problema, que es problema número 7. Problema número 7. Otra vez, calcular el módulo de la aceleración. ¿Cuánto vale la aceleración? Tengo velocidad inicial, tengo velocidad final, me pide aceleración y tengo tiempo. ¿Qué no hay? Distancia. Otra vez, primera fórmula. Con más. ¿Por qué con más? Porque la velocidad aumenta. Entonces acá, la velocidad final sería 16, la inicial sería 12, el A no sé y tiempo sería 4. Ahí está. Final 16 en verde. Inicial me ha dado 12, el valor de A no lo sabía bajo y el tiempo 4. Este 12 pasa a restar a 16 y esto multiplico ordenando, ahí está, A por 4, 4A. Resto, hago la resta, ¿ves? 16 menos 12, 4. Y ahora este 4 va a pasar a dividir, cuidado a restar. ¿Eh? Está multiplicando, pasa a dividir 4 entre 4. La aceleración sería 1 metro por segundo al cuadrado. Y ya está. Terminó entonces el problema. Pasamos al ejercicio 8. Bueno, hemos hecho 3 ejemplos, 3 ejercicios para hallar la aceleración. ¿Eh? Ahora vamos a hallar otro valor. Ahí está. Ya en este caso, en este problema, ya no nos pide aceleración. Nos pide hallar el módulo. Recuérdate que módulo es tamaño. El módulo de la velocidad final. ¿Cuánto es el tamaño de la velocidad final? Verifico los datos. Tengo velocidad final, tengo tiempo, tengo aceleración, me pide velocidad final. ¿Qué no hay? Otra vez sin distancia. Fórmula sin distancia, otra vez la fórmula número 1. Pero ¿cómo voy a saber acá, profesor, si es acelerado o desacelerado? Fíjate la aceleración. Está con más. Si está con más y esto, entonces es acelerado. Con más va a ser. Velocidad final va a ser igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. No te vayas a olvidar. Velocidad vectorial está con más acá. Muy bien. Reemplazamos en este caso. La velocidad final yo no sé. Y el que no sabe se baja. Velocidad inicial acá vas a poner 2. Aceleración vas a poner 4 y tiempo 2. Esto significa que se está multiplicando 4 y 2. 4 por 2 vas a poner acá. Ahí está una vez más. Velocidad final no sé. Eso me pide hallar bajo. Velocidad inicial, acá lo tengo, es 2. Aceleración lo tengo. Aceleración lo tengo. La aceleración es 4. El tiempo es 2. Entonces, no vayas a sumar, ese error a veces comete. Primero es la multiplicación, no la suma. Primero es la multiplicación, entonces será 4 por 2 primero. 4 por 2, 8. 2 más 8, entonces la velocidad final es 10 metros por segundo. Mira, ya no es segundo al cuadrado porque esto es velocidad. Y la unidad de la velocidad, tú sabías, era metros por segundo nada más. 9. Similar, allá en el módulo de la velocidad final. El tamaño de la velocidad final. Otra vez, mira, tengo velocidad inicial, tengo aceleración, tengo tiempo. Ahora en este caso la aceleración me está dando escalar. Y si me das que escalarmente me está dando la flecha. ¿Ves? Entonces acá, mira, la aceleración está para la derecha, la velocidad para la derecha, entonces es acelerado. Y si es acelerado, voy a poner la fórmula con más. Muy bien, mira acá. No hay distancia. Otra vez la misma fórmula, profesor. Velocidad final es igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. Ahora tu trabajo es reemplazar nada más. El que no se sabe, se baja. Mira, ve. No sé cuánto es la velocidad final, bajo. La velocidad inicial sí lo sé, es 1. La aceleración también tengo 3. El tiempo también tengo 12. Otra vez, no vayas a sumar. En este caso, primero es la multiplicación.
Bajo el 1 y multiplico. ¿Ves? Bajas el 1 y multiplicas. 3 por 12, 36. Ahora sí puedes sumar 1 más 36, 37. Pero como es física, no te olvides poner la unidad. 37 metros por segundo. Ahí está. Problema número 10. Entonces, ahora ya no nos pide la velocidad final, sino otra variable. ¿Cuál es la velocidad inicial? A ver, necesito hallar velocidad inicial, tengo aceleración, tengo velocidad final, tengo tiempo. Mira, fíjate, la aceleración y la velocidad final tienen la misma flecha, por lo tanto el movimiento es acelerado. ¿Qué no hay? Profesor, otra vez no hay. No hay, ¿qué cosa? Distancia. No hay distancia. No hay distancia. Entonces, misma fórmula, profesor. Velocidad final es igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. Aceleración por tiempo. Bueno, reemplazamos valores. Vamos a reemplazar valores. Muy bien. Vamos a reemplazar entonces valores. Ya. Ahora sí. Reemplazamos entonces, en este caso, la velocidad final va a ser 20. La velocidad inicial no sabemos, el que no sabemos bajamos. La aceleración es 8 y el tiempo es 12. Primero se multiplica acá. 8 por 2, 16. Bajas y multiplicas. No hay más que hacer. Bajo el 20, bajo la velocidad inicial, multiplico 8 por 2, 16. Este 16 que está sumando pasa a restar. Sería 20 menos 16. Restas, pero no te olvides, 20 menos 16 es 4, pero no te olvides poner su unidad de la velocidad. La unidad de la velocidad es metros por segundo. Ahí está. 20 menos 16, 4 metros por segundo. Y ya está. Problema número 11. Otra vez te pide hallar entonces la velocidad inicial. A ver, me pide velocidad inicial. Voy a hallar velocidad final. No, voy a hallar velocidad final. No, me pide velocidad inicial. Tengo de dato velocidad final. Tengo de dato aceleración, tiempo, que no hay distancia. Fórmula sin distancia. Es la primera. Pero fíjate, aceleración y velocidad, misma flecha. Entonces, se trata de la primera fórmula y acelerado con más. Velocidad final es igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. Ahí está. Muy bien. La velocidad final acá vale 15, va a ir acá. Velocidad inicial no sabemos, ¿ves? No sabemos. Si no sabemos, se baja. Aceleración, sí lo tengo, 4. Tiempo 1. Y cuando está así, está multiplicándose. ¿Qué se hace? Primero se multiplica. Primero hay que multiplicar 4 por 1, 4. El 15 se baja y todo lo demás se baja. Primero esta multiplicación. Este 4 que está sumando pasa a restar. Va a ser 15 menos 4 igual a velocidad inicial. Restas y se acabó. Pero no te olvides ubicar la unidad. 11, ¿qué? 11 metros por segundo, porque eso es la unidad de la velocidad inicial y final. Ellos dos tienen esta misma unidad. El tiempo ya sabes cuál es, distancia también sabes cuál es su unidad. Problema 2. Problema 2. Nos dice calcular la distancia, bien claro. Y nosotros estamos manejando solo dos fórmulas. Solo dos fórmulas estamos manejando. Estamos manejando la primera y la segunda. La primera fórmula es sin distancia y la segunda fórmula es sin aceleración. Acá tengo velocidad inicial, tengo velocidad final, tengo tiempo y distancia, pero me pide distancia. ¿Qué no hay? La aceleración. Es la fórmula número 2, que normalmente no siempre es con más. Esta fórmula siempre es con más. Distancia
va a ser velocidad inicial más velocidad final entre 2 por el tiempo. Siempre es con más esta forma. Reemplazamos. ¿Estamos bien? Vamos a reemplazar. El que no sabemos se baja. Velocidad inicial va a ser 20, velocidad final va a ser 40. Entre 2 y acá vas a poner por 2, acá, fuera. Ahí está. Distancia abajo, velocidad inicial es 20, velocidad final 40. Velocidad inicial más, pero 20 más 40 entre 2 por 2. Y lo que se podía ver acá para desarrollar es simplificar, pues 2 y 2 se van. Si 2 y 2 se van, quedaría 20 más 40 nada más. O sea que sale 60. Pero no te olvides la unidad de la distancia. Es metro. Entonces, la distancia sale 60 metros. 60 metros. Problema 3. Problema 3. Similar, ¿no? Tengo la velocidad inicial, velocidad final, tiempo y distancia. No hay aceleración y la fórmula sin aceleración es esta fórmula, siempre con más. Reemplazo, lo que no sé se baja, no sé distancia. Velocidad inicial es 15 más velocidad final que es 30. Este entre 2 viene de la fórmula y el tiempo por 4. Acá lo que puedo hacer es sacar la mitad a ambos, ¿no? Entonces le saco la mitad al 2 que sería 1 y le saco la mitad al 4 que es 2. Primero, en este caso, el paréntesis desarrolla. Entonces, primero sumo 15 más 30. 15 más 30 es 45. Y quedaría 45 por 2. Ahora sí multiplicas y se acabó. 45 por 2, 90 metros, profesor. Y se acabó el problema número 13. ¿Ya? Metros. No te olvides poner la unidad. Último problema. Para terminar, último problema. Calcular el tiempo. Calcular el tiempo, dice. A ver, voy a ver qué fórmula es. Tengo velocidad inicial, tengo velocidad final, tengo distancia y me pide tiempo. ¿Qué no hay? Aceleración. Y la fórmula es la número 2. Distancia es igual a velocidad inicial más velocidad final entre 2 por el tiempo. Bueno, en esta fórmula voy a reemplazar, pero ya no voy a hallar D, voy a hallar otra variable. Y normal, no hay problema. Tengo D, sí. Entonces, en ver que esta D voy a poner 30. Tengo velocidad inicial, sí. En ver que esta velocidad inicial voy a poner su valor 5. Tengo velocidad final, sí, 30. Entre 2 viene de la fórmula. Por el tiempo, pero yo no sé cuánto es el tiempo, por eso bajo simplemente. ¿Y ahora qué voy a hacer aquí, profesor? Sumar, pues primero esto sumamos, ¿sí o no? 5 más 15 primero. 5 más 10, mejor dicho. 5 más 10, que es 15. Y ahora acá, este 2 pasa a multiplicar acá. 2 por 30, que sería 60. Y acá va a quedar 15t. 2 por 30, lo que está dividiendo pasa a multiplicar. 2 por 30, 60, y acá queda 15t. Este 15 pasa a dividir y salió 60 entre 15, 4. Pero ¿cuál es la unidad del tiempo? Segundos. 4 segundos sería entonces la respuesta. 4 segundos entonces sería la respuesta para este problema. Ya chicos, entonces